Bienvenidos sean todos ustedes al segundo encuentro sincrónico del curso Desarrollo de Capacidades en la Gestión y Administración del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI para el Departamento de Santander. En esta segunda sesión sincrónica tenemos el honor de contar con la participación del doctor Luis Miguel Sosa Ávila, pediatra, infectólogo, quien hablará con ustedes acerca del tema inmunoglobulinas en el programa ampliado de inmunización. Agradecemos a ustedes la participación. Esta sesión está programada para finalizar a las 12:30 y vamos a tener un espacio donde ustedes van a poder realizar preguntas al experto a través del apartado de preguntas en el chat. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a participar de este proyecto que considero de vital importancia. Y bueno, a cada uno de ustedes que nos disfrutemos este encuentro. Si ustedes conocen el nombre Plan Ampliado de Inmunizaciones, se habla de inmunizaciones y no de vacunación, precisamente porque la inmunización es mucho más amplia que la simple vacunación. Y dentro de este PAI, una de las cosas más olvidadas es lo que es las inmunoglobulinas. Entonces, por eso se quiso tener en cuenta este aspecto en lo que vamos a mirar un poco las indicaciones, la forma como se aplican, pero sobre todo tener los fundamentos del por qué se aplican. Entonces, vamos primero a algunos conceptos generales y posteriormente vamos a hablar de 4 de las inmunoglobulinas más frecuentemente utilizadas en Colombia. Entonces, dentro de los conceptos generales, primero vamos a hablar de la inmunidad. Inmunidad viene del latín immunitas y se refería a las exenciones que ocurrían en la antigua Roma para aquellas personas que tenían o altos ingresos económicos o tenían un poder político. De hecho, todavía hoy en día se utiliza el término de inmunidad diplomática, ¿sí? Es más o menos una aplicación de lo que para ellos era inmunidad. Son exenciones en impuestos, exenciones en restricciones que pudieran salir a la hora de haber reglamentación. Y ese término se acuñó en la medicina para referirse a estar exento de tener algo, en este caso de tener una enfermedad, de tener un cáncer, etc. La inmunidad puede ser de 2 tipos, activa o pasiva. En la inmunidad activa, el protagonista es el microorganismo. En la inmunidad pasiva, el protagonista es el anticuerpo. En la inmunidad activa se puede adquirir por vía natural o por vía artificial. Por vía natural es cuando se produce, por ejemplo, por una enfermedad. Es decir, a mí me da la influenza y producto de la influenza quedo entonces exento de sufrir influenza por lo menos por algún tiempo para ese virus en particular. Pero también la inmunidad puede ser activa artificial, cuando yo lo que introduzco es o un antígeno o algún fragmento de antígeno para producir defensas en la persona. Esto es lo que se hace a través de las vacunas. Por ejemplo, yo introduzco antígeno de superficie de hepatitis B para que la persona monte una respuesta inmunológica para protegernos de eventuales otros ataques de hepatitis B. Esta es la inmunidad relacionada con un protagonista que son los microorganismos. Pero ahora vamos a la inmunidad pasiva, en donde el protagonista es el anticuerpo, las inmunoglobulinas. En este caso existen 2 tipos de inmunidad pasiva, también la natural y la artificial. En la natural, el ejemplo clásico es la mamá que le transfiere por vía placentaria anticuerpos al recién nacido. ¿Cuáles anticuerpos? Anticuerpos de IgG, que son los que pasan la placenta. Para que se lo aprendan, IgG es inmunoglobulina de la gestación. No es que sea ese el nombre, sino que es una mnemotecnia para acordarnos cuál es la que pasa la barrera placentaria. ¿Y cuáles anticuerpos le pasa a la mamá al niño? Aquellos anticuerpos que ella produjo durante algunas infecciones que tuvo o de la vacunación que ella recibió. Por ejemplo, ella le puede pasar anticuerpos que ella se formó cuando tuvo tosferina o cuando la vacunaron contra tosferina. Por eso el recién nacido se protege durante los primeros meses contra esas enfermedades.
O también le presenta toda la biblioteca de inmunoglobulinas que ella adquirió al estar expuesto a diferentes enfermedades infecciosas. Esos anticuerpos tienen una duración en la circulación del niño, que puede ser 3 meses, 6 meses, dependiendo del tipo de anticuerpos y del tipo de enfermedad de la cual le haya pasado los anticuerpos. La inmunidad pasiva artificial es cuando yo inyecto los anticuerpos. Es, por ejemplo, cuando inyectamos inmunoglobulina, o sea, cuando aplicamos inmunoglobulina es una inmunización pasiva. O sea que la clase de hoy o la actividad de hoy va a tener que ver con una inmunidad pasiva artificial. Bien, pero ¿cuál es el papel que desempeñan los anticuerpos en la respuesta inmunológica? Entonces, inicialmente en la respuesta inmune es una respuesta inmune innata y una respuesta inmune adaptativa. En la respuesta inmune innata se producen fenómenos como la presentación del antígeno, la inflamación, la diapédesis, etc. Y ocurre en las primeras horas o minutos de haber entrado un antígeno. Posteriormente se empieza a desarrollar una respuesta inmune adaptativa que va a producir células de memoria y que los efectores claves son la inmunidad celular, que va a producir entonces células que nos van a defender, como por ejemplo los linfocitos CD4 o los linfocitos citotóxicos, y el otro brazo de esa respuesta inmune adaptativa tiene que ver con la producción de anticuerpos. Esos anticuerpos que van a producir, esos anticuerpos entonces pueden o mejorar la fagocitosis o la neutralización del microorganismo, o por fagocitosis, como especializar aún más los macrófagos para que engullan o se traguen o se coman los microorganismos, o para mejorar la acción de las células NK, o para actuar a través de el complemento, facilitando la acción del complemento. Entonces, como vemos, los anticuerpos tienen múltiples acciones. Hoy en día ustedes han escuchado el término de anticuerpos neutralizante y no neutralizante ahora que se está desarrollando la vacuna para el COVID. Lo que uno espera que la vacuna produzca en las personas que se la aplican son anticuerpos neutralizantes. Es decir, que tendrían la facultad de neutralizar la eventual entrada del COVID, desde el SARS-CoV-2, cuando una persona se exponga. Y de esta forma, al neutralizarlo, quiere decir que evita que se pegue a la célula del huésped y empiece a hacer daño. Eso serían entonces una de las acciones que uno busca con los anticuerpos. Entonces, eso es importante que sepamos de toda la cantidad de funciones que pueden tener, porque de eso va a depender el rol que cumplen en la clínica los diferentes anticuerpos o inmunoglobulinas que utilizamos. Como repaso, importante que sepan que existen 5 tipos de inmunoglobulina. La inmunoglobulina G, la más frecuente de todas, es la gran mayoría de las inmunoglobulinas que tenemos en el cuerpo. Después le sigue en frecuencia la inmunoglobulina M, que llama la atención que no es una sola morfología, sino que es un pentámero que está constituido por la unión de 5 moléculas de inmunoglobulina. Eso hace que sea una inmunoglobulina muy pesada y precisamente es una de las cosas por la cual esta no cruza la barrera placentaria. También tenemos la inmunoglobulina A, que está formado por un dímero, son 2 inmunoglobulinas unidas. Tienen una ubicación a nivel de mucosas, es decir, a nivel de la mucosa respiratoria, de la mucosa gastrointestinal, y allí cumplen una acción por fuera de la sangre, que es la de evitar que las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos se peguen. Luego tenemos la inmunoglobulina E, que cumple una función en la defensa contra parásitos y cumple otra función en el desarrollo de enfermedades alérgicas. Entonces, esa es la inmunoglobulina E. Y tenemos la inmunoglobulina D, que cuando se produce una disregulación o una alteración, se pueden producir fenómenos autoinflamatorios. En el gráfico de la derecha que ustedes están viendo, miren cómo se distribuye, cómo la inmunoglobulina G
tiene una distribución generalizada y tiene la posibilidad de pasar a través de la barrera placentaria. Mientras que la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina E no pasan la barrera placentaria, solamente la pasa la G. Ahora, ¿cómo vamos o cómo se usan las inmunoglobulinas en términos generales? Todavía no estamos hablando del PAI. En términos generales existen dos tipos de inmunoglobulinas. Unas que se llaman las polivalentes, que son las famosas gamaglobulinas que uno ve que aplican. Por ejemplo, cuando hay Kawasaki, cuando hay síndrome de Guillain-Barré, se utilizan inmunoglobulinas polivalentes. ¿En qué consisten esas? Que a un paciente cualquiera se le toma las muestras de sangre, se separa el resto de las células sanguíneas, se deja las proteínas y luego se hace la separación y se obtienen todas las proteínas, todas las inmunoglobulinas, sin ningún tipo de separación de G, M y A, sino se agarran todas. Obviamente, estas inmunoglobulinas polivalentes tienen una gran cantidad de inmunoglobulina G y muy poca cantidad de las otras inmunoglobulinas, casi que trazas. Por el otro lado, están las inmunoglobulinas hiperinmunes. Las inmunoglobulinas hiperinmunes son aquellas que se logran obtener muy específicas para un determinado virus o bacteria. Entonces, existe inmunoglobulina, por ejemplo, antitétanos, antidifteria, antirrabia, etc. Entonces, existen esos dos tipos de inmunoglobulina, la hiperinmune y las polivalentes. Las polivalentes se pueden utilizar algunas intramuscular y otras endovenosa. Aquí solamente les presento la aplicación de las inmunoglobulinas para fines de inmunización pasiva, porque ya sabemos que las inmunoglobulinas también se pueden utilizar para enfermedades inflamatorias como el Kawasaki, como el Guillain-Barré, etcétera, etcétera. Y ahorita recientemente también para el síndrome hiperinflamatorio multisistémico asociado a COVID. Pero aquí hablamos de las inmunoglobulinas que se utilizan en el concierto de enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, miren que podemos utilizar, por ejemplo, la inmunoglobulina polivalente endovenosa en los casos de tétano para el tratamiento cuando no consigamos la antitoxina tetánica. O en la varicela en pacientes para profilaxis posexposición cuando no encontremos la hiperinmune para varicela. La intramuscular se puede utilizar también en los casos de profilaxis para profilaxis por sarampión, en algunos huéspedes definidos, para rubiola, para hepatitis A y para varicela. O sea que tenemos la posibilidad de utilizar inmunoglobulina polivalente. Pero a lo que más hacemos alusión cuando hablamos de inmunidad pasiva es generalmente a inmunoglobulina hiperinmune. Para la inmunoglobulina hiperinmune, entonces tenemos estas posibilidades. Es decir, que podamos nosotros darla con fin terapéutico, es decir, cuando la persona está enferma de esa enfermedad infecciosa, o con fines profilácticos, cuando yo lo que quiero es minimizar el riesgo de que aparezca la enfermedad en un paciente que ha estado expuesto a esa enfermedad. Les pongo dos ejemplos. Si yo tengo a un hijo de madre con varicela, que esa varicela ocurrió en los 2 días anteriores al parto, el niño tiene muy alto riesgo de tener entonces varicela. Entonces al niño cuando nace se le coloca Varitec, que es la inmunoglobulina hiperinmune para varicela. Ese es, como él estuvo expuesto a la viremia, tiene alto riesgo de presentarla, entonces uno le hace esa inmunoglobulina, es una inmunización pasiva. ¿Por qué se hace? Porque yo no sé si la mamá tuvo varicela antes, que ya sé que no porque le acabo de dar, y si le dio 2 días antes del parto, ella no alcanzó a desarrollar anticuerpos IgG que le pase al niño y por tanto el niño va a ser muy susceptible. Además de ser susceptible, ese niño ya la mamá está haciendo una viremia, es decir, tiene virus en la sangre circulando y lo hizo durante los 2 días previos cuando empezó el exantema, luego entonces le puede pasar a través de la circulación placentaria ese virus y el niño eventualmente presentar la varicela. Como es una enfermedad que le genera muy alto riesgo al recién nacido, porque esa varicela puede ser
diseminada, muy grave. Entonces, sencillamente, por esa razón, se le coloca la inmunoglobulina al niño una vez nace. ¿Sí? Entonces, esa es una inmunoglobulina hiperinmune utilizada para profilaxis, para prevenir una enfermedad infecciosa. Por el otro lado, tenemos las inmunoglobulinas que se utilizan con fines terapéuticos. Por ejemplo, en el caso del citomegalovirus. Yo tengo una mamá que le detecté una infección por citomegalovirus y logro detectar que el recién nacido, que el feto, cuando le hago la ecografía, cuando le hago, perdón, un líquido placentario, el líquido amniótico, le encuentro PCR para citomegalo positivo. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo aplicarle a la mamá inmunoglobulina hiperinmune para el citomegalovirus, a ella para tratar la infección o en un paciente trasplantado que no tiene suficientes anticuerpos para defenderse. Entonces, este es con fines terapéuticos de tratamiento. Y ahí están viendo cuáles son las otras opciones de profiláctica y de terapéutica. Hoy nosotros nos vamos a dedicar a la inmunoglobulina antihepatitis B, que es para fines profilácticos, la inmunoglobulina para rabia, que es con fines profilácticos, la inmunoglobulina para la difteria, que es con fines terapéuticos, y la inmunoglobulina para tétanos, que puede ser con fines terapéuticos o con fines profilácticos. Eso es lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Entonces, con esto terminamos la primera parte, que son los fundamentos acerca del uso de las inmunoglobulinas. Ahora en la segunda parte vamos a tratar con estas 4 inmunoglobulinas. Entonces, hasta este momento, ¿hay alguna pregunta? Perfecto, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar en la siguiente parte. Una de las cosas importantes dentro de esto, ¿sí? Creo que estamos revisando el chat. Dice, no me queda claro lo de polivalentes. Lo de polivalentes, perfecto. Entonces, en la inmunoglobulina hiperinmune, es que en un individuo que ha sufrido de hepatitis B, yo saco de la sangre de esa persona solamente los anticuerpos contra la hepatitis B. Entonces, esa es una inmunoglobulina hiperinmune. En las inmunoglobulinas polivalentes, yo tomo personas al azar que yo no sé de qué han sufrido y simplemente saco todas las saco la sangre y de la sangre separo las inmunoglobulinas, pero yo no sé de qué han sufrido esa persona. Entonces pueden haber inmunoglobulinas para la gripe, inmunoglobulina para el COVID, inmunoglobulina para la varicela, inmunoglobulina para el sarampión, dependiendo de lo que haya sufrido cada una de esas personas. Esa es la diferencia entre polivalente e hiperinmune. No sé si resuelva la inquietud. Gracias, doctor. Bueno, antes de pasar a cada una de ellos, voy a poner un ejemplo importante. Son los anticuerpos monoclonales utilizados como inmunoglobulina. ¿Qué cosas hay que mirar de los anticuerpos monoclonales? Son producidos en laboratorio, es decir, son inmunoglobulinas que se hacen en laboratorio y que pueden ser de origen murino, es decir, de ratones, pueden ser quimérico, una mezcla entre inmunoglobulinas de ratón e inmunoglobulina humana, humanizado cuando son lo más parecido a los que produce el ser humano y humano como tal. Entonces es importante porque cuando nosotros vemos toda esta cantidad de anticuerpos monoclonales, uno puede saber de dónde viene el anticuerpo, de dónde se obtuvo con solamente saber la terminación. Todos van a terminar en MAP, que quiere decir que es un anticuerpo monoclonal. Por ejemplo, palivizumab, tocilizumab, etcétera, etcétera. Si antes de la terminación MAP está la U, quiere decir que es un anticuerpo que se obtuvo netamente de humano. Entonces, el tocilizumab, el palivizumab tienen esta característica. Pero si yo tengo uno que tiene la terminación IMAP, como el rituximab, por ejemplo, quiere decir que se obtuvo del primate, ¿sí? Entonces, rituxi,
pero no solamente el primate, sino que es quimérico. Entonces, la terminación CIMAP es un anticuerpo monoclonal derivado o hecho a partir de una quimera. Quimera quiere decir que es un compuesto hecho de dos especies diferentes, una el humano y otra puede ser un ratón u otra especie. Y así sucesivamente uno puede saber cómo es el origen. También uno puede saber cuál es el tipo de diana, es decir, dónde quiero yo que me actúe. Por ejemplo, el rituximab, entonces el tu es de tumoral. Entonces el rituximab quiere decir que es un anticuerpo monoclonal de origen quimérico, pero que sirve para tumores. Importantísimo eso. El tocilizumab, entonces, es un anticuerpo que tiene una acción inmunomoduladora. Tocili, inmunomoduladora, y es humano. El palimizumab, entonces, es para contrarrestar virus. Entonces, es para contrarrestar virus, es humanizado, es un anticuerpo monoclonal. Entonces, de esa forma uno puede saber de tantos anticuerpos monoclonales dónde actúan. Esto solamente lo traía para que viéramos esto, y el gran ejemplo de todo es el palivizumab que utilizamos en los niños prematuros para prevenir las infecciones por virus sincitial respiratorio. El tocilizumab es otro ejemplo para que vean ustedes que lo utilizamos en los casos de tumores, es un anti-CD20. Y, por ejemplo, ahorita está en moda el tocilizumab con esto de el SARS-CoV-2 severo y la tendencia a producir síndrome hiperinflamatorio. Entonces, es como para que entendamos un poquito que también dentro de la terapia de inmunoglobulinas están también la de anticuerpos monoclonales. Y porque seguramente va a ser una de las líneas de tratamiento del SARS-CoV-2 y nos vamos a tener que acostumbrar a esta nomenclatura. Bien, entonces vamos a empezar con la inmunoglobulina antihepatitis B. Entonces, la inmunoglobulina antihepatitis B nos va a permitir, primero conozcamos por qué usamos la inmunoglobulina antihepatitis B, porque yo creo que es la clave. Entonces, hay que mirar cómo se comporta la enfermedad en un adulto y en un niño. En un niño hay una posibilidad de que la infección aguda sea asintomática en el 95% de los casos. Es decir, que yo no voy a ser capaz de detectar una hepatitis sintomática en un niño. Solamente 5% lo hace. ¿Sí? Mientras que en el adulto, la mitad de los casos pueden ser sintomáticas. Entonces, casi siempre pasa desapercibido. Y si es una hepatitis que le pasó la mamá, quiere decir que la mamá puede ser positiva, el niño ser positivo y el niño no hacerme ningún síntoma. Entonces, ¿qué pasa? Que uno como médico, el neonatólogo, el pediatra se tranquilizan porque dice el niño no hizo síntomas. Pero ¿qué pasa? Ahora miremos qué tanto evolucionan a hepatitis crónica. Entonces, generalmente un adulto le da una hepatitis B y en el 95 a 99% de los casos resolvió la enfermedad. O sea, él con su sistema inmunológico logró contrarrestarla y ahí estuvo. Y solamente un 5% se cronifica. Pero ¿qué pasa en los niños? Que más o menos un 70-90% de los casos se cronifican, es decir, son asintomáticas y pasan a tener una infección crónica. Y un 10% a 30% hacen una hepatitis que se resuelve. El gran lío tiene que ver con esta hepatitis crónica. ¿Por qué con esta hepatitis crónica vamos a tener lío? Porque es que en el 40% de los que hacen hepatitis crónica, más o menos en 5 años, van a evolucionar a un daño hepático. Y ese daño hepático generalmente es progresivo, no es un daño hepático que se quede estacionario. ¿Y hacia dónde puede evolucionar? De ese 40%, 3/4 partes van a evolucionar hacia cirrosis y 1/4 parte va a evolucionar hacia un hepatocarcinoma. Pueden transcurrir hasta 15 a 20 años para que nosotros veamos el producto de un hepatocarcinoma, de una cirrosis.
Entonces, ¿qué pasa? Un hijo de madre hepatitis B positivo en quien nosotros no actuemos, en el periodo neonatal adquirió la enfermedad y nosotros no lo vamos a detectar. Y más o menos existe un 90% de que haga una hepatitis crónica. Si yo no la monitoreo, el paciente puede ser completamente asintomático, pero su hígado se va dañando poco a poco. Y al quinto año de vida, al sexto año, al séptimo año de vida, vamos a empezar a ver elevación de las aminotransferasas. Y ese daño cada vez es más progresivo y al cabo de 10 años, de 15 años, vamos a ver en algunos cirrosis y en otros hepatocarcinomas. Lo que uno pretende con toda la estrategia de la hepatitis B es evitar que eso suceda. Y el primer pilar para evitar que todo eso suceda es diagnosticar a las mamás con hepatitis B para uno poder saber qué hacer. Entonces ahí viene el gran punto importante y es que toda mujer en el control prenatal podamos hacerle la serología para hepatitis B para saber cómo está, para saber cómo actuar durante la gestación y por tanto en la profilaxis, ¿sí? Y la profilaxis en el niño hijo de madre con hepatitis B se basa en dos pilares fundamentales, la vacuna y la inmunología y la inmunoglobulina antihepatitis B. Vamos a ver entonces en qué situaciones y cómo lo vamos a utilizar. Entonces, ¿en qué situaciones usamos la inmunoglobulina antihepatitis B? La utilizamos en el recién nacido, hijo de madre con hepatitis B, o en aquel en quien desconozcamos el estado serológico de la mamá, lo cual es más difícil de argumentar a la GPS si yo no tengo la serología de la mamá, pero en teoría, todo mamá que nos llegue sin saber su estado serológico se le debiera también tener en cuenta para aplicar inmunoglobulina antihepatitis B. ¿Cuándo se debe aplicar la inmunoglobulina antihepatitis B en este escenario? En las primeras 12 horas después del nacimiento. Lastimosamente, siempre hay algunos problemas con la consecución de la hepatitis B y pasan 24 horas, 48 horas y nada. Y uno teóricamente lo podría aplicar hasta el séptimo día, pero resulta que hasta el séptimo día ya la efectividad no es predecible. O sea, entre un día y 7 días ya la efectividad no es tan predecible. Entonces tenemos que luchar por esto. ¿Cómo luchamos con esto? Si yo conozco el estado serológico de la mamá, yo casi que me puedo anticipar a que ese niño va a necesitar inmunoglobulina y desde antes hago la solicitud. Le digo a la EPS, mire, esta mamá es antígeno de superficie de hepatitis B, en el momento del parto va a necesitar la inmunoglobulina, para que no sea una urgencia en el momento del parto, porque ahí sí es más difícil la consecución en forma rápida. ¿Quiénes también se benefician de la inmunoglobulina antihepatitis B? Pues se benefician las personas que no son vacunadas o que no están protegidas. Por ejemplo, muchas personas llegan a ser profesionales de la salud, empiezan a trabajar y nadie les pidió el carnet de vacunación para hepatitis B y ellos nunca se vacunaron. Se quedaron con la vacunación de la infancia y esa vacunación no nos protege, porque en la medida que va pasando el tiempo van cayendo los niveles de hepatitis B. Entonces puede que no tenga niveles adecuados a pesar de que sí haya sido vacunado. O otra cosa que sucede es que nosotros no nos medimos los anticuerpos contra la vacuna de hepatitis B. Todos los profesionales de la salud debiéramos tener los anticuerpos para la vacuna de hepatitis B. Entonces yo puedo estar vacunado, pero a veces no siempre estoy protegido. Y puedo no estar protegido porque mi cuerpo no responde bien a la vacuna. Hay un 5% de las personas que se vacunan que no se protegen porque no hacen una buena conversión, seroconversión, es decir, no producen anticuerpos. Los llamamos no respondedores. Uno tiene que saber si es no respondedor. Por ejemplo, a mí me aplicaron las 3 dosis de hepatitis B y cuando me midieron los niveles, más o menos al mes de haberme aplicado la tercera dosis, resulta que menos de 2 unidades de anticuerpos antiantígenos de superficie de hepatitis B. No respondí. Voy donde el infectólogo y me dice, usted es un no respondedor.
Yo tengo que saberlo como profesional de la salud, porque si llego a tener una exposición de riesgo, es decir, una exposición percutánea, me pinché con una aguja de alguien que es hepatitis B positiva, o estuve en una cirugía de alguien que es hepatitis B positiva y hubo un sangrado masivo. En esa circunstancia, como no tengo anticuerpos para protegerme, deben aplicarme inmunoglobulina antihepatitis B en las primeras 24 horas después de la exposición. Por eso hay que saber uno si es respondedor o no respondedor, porque si no perdemos tiempo. Vamos a ver si tiene anticuerpos positivos. Si tiene anticuerpos negativos, entonces le ponemos la vacuna. Entonces ya ahí van 2 días que perdemos. Entonces por eso hay que saber nuestro estado mientras estemos trabajando, no cuando ocurra la exposición. ¿Y quienes también reciben inmunoglobulina contra hepatitis B? Los pacientes trasplantados. Es decir, aquellos pacientes que recibieron un trasplante de hígado porque tenían cirrosis secundaria de hepatitis B. Deben recibir la inmunoglobulina en el preoperatorio y después del trasplante para evitar que el nuevo hígado se infecte con la hepatitis B. Porque o de no, en cuestión de 10 años, ese hígado también va a transcurrir hacia una enfermedad hepática progresiva, cirrosis o hepatocarcinoma. Entonces, 3 escenarios para indicar inmunoglobulina contra hepatitis B. En el recién nacido hijo de madre de hepatitis B, en las personas no vacunadas y no protegidas y en las personas trasplantadas. Ahora, ¿cómo se aplica y qué se aplica? Entonces, recordemos que la inmunoglobulina es una solución inyectable de inmunoglobulina específica, es decir, es hiperinmune, que se obtiene de plasma de individuos que están hiperinmunizados contra la vacuna, con la vacuna de hepatitis B y que tienen niveles altos de esos anticuerpos. ¿Qué dosis se utiliza? Entonces, tenemos 2 formas de presentación. El Hepatec, que es endovenoso, y esta que, de Grifols, que es intramuscular. Si nosotros tenemos un neonato, la idea es aplicarle 0,5 mililitros. Si el niño tiene más de un mes y le estoy haciendo una exposición, o en un paciente no vacunado se coloca 0,06 mililitros por kilogramo de peso. Intramuscular o endovenosa dependiendo de la que consigamos. Entonces ya sabemos que el grave problema es la consecución rápida y por tanto la idea es tener toda la documentación anterior para saber que la voy a necesitar. Esto es para inmunoglobulina antihepatitis B. Ahora vámonos con otro que es la inmunoglobulina antirrábica, que nosotros llamamos como suero antirrábico. Así lo conocemos. Y primero, que es la rabia, es una enfermedad que se produce en mamíferos de sangre caliente. El perro es el que produce la mayor cantidad de la rabia, pero en la medida en que se ha ido controlando las rabias producidas por perro, han empezado a aparecer otro tipo de animales en mayor frecuencia, como son las rabias transmitidas por murciélago, que entra dentro de lo que se llama el ciclo selvático de las rabias, y entran otros menores como los roedores, etc. ¿Qué pasa? Que el virus de la rabia está en la saliva del animal, o sea, del perro. Cuando el animal muerde, a través de los colmillos, introduce el virus de la rabia, de tal forma que el sitio en donde ocurra la mordedura es supremamente importante. Hay sitios que tienen muchas terminaciones nerviosas, como por ejemplo la cara, como por ejemplo las manos. Cuando una mordedura ocurre allí, el virus tiene muchos sitios en donde pegarse, que son esas terminaciones nerviosas. Una vez el virus se pegue a las terminaciones nerviosas, no hay nada que hacer. El virus empieza a ascender por vía de los nervios, por un transporte axonal, y a través de ellos va llegando a sustancia gris del cerebro y allí va a producir degeneración de las neuronas, infectando previamente ya a su paso la médula, el tallo, etcétera, y cuando llega aquí va a producir la encefalitis rábica con los síntomas característicos como tal, ¿sí? Importantísimo que vean el mapa para que vean cómo estamos nosotros en relación con la rabia. Es decir, esto es a 2016, los casos que ocurrieron hasta el 2015,
y nosotros teníamos muy pocos casos reportados. Pero si ustedes recuerdan, cuando estuvimos en pandemia hace 1 o 2 meses, hubo un caso en el interior del país y encendió nuevamente las alarmas en relación con la rabia. ¿Por qué es importante esas alertas que se encienden con la rabia? Porque es una enfermedad que produce la muerte en el 99.9% de los casos. Esa es una enfermedad mortal. Y es un grave problema de salud pública porque quiere decir que hay virus de rabia circulando entre animales que no hemos podido controlar. Entonces, hacia allá es donde tenemos que apuntar para este trabajito que tenemos con la rabia. En relación con la rabia, entonces, para controlar la rabia, se requieren 2 pilares muy, muy importantes, que son la vacunación de los perros, y lo ideal es que logremos coberturas en caninos de 70% de la población estimada de caninos. Y el otro pilar tiene que ver con el manejo de las heridas y de la exposición de riesgo. Es decir, que cada vez que haya una mordedura, una lamedura, un rasguño, yo pueda evaluar el riesgo que tiene de adquirir la rabia dependiendo del animal, dependiendo del sitio en donde ocurrió, del inóculo que pueda tener de virus de rabia, y que necesariamente ese manejo de la herida debe involucrar el lavado de la herida, la vacunación y el suero antirrábico. ¿Por qué el lavado de la herida es tan importante? Porque el virus de la rabia es un virus que tiene una cubierta de grasa. Esa cubierta de grasa se destruye con el jabón. Es como cuando uno está lavando una olla y destruye la grasa con el jabón. Es la acción detergente la que daña esa grasa. Aquí sucede igual. Si yo echo jabón, voy a destruir esa cubierta del virus y destruyo el virus antes que se pegue a las autopistas del sistema nervioso. Esa es la función que hay que hacer. Hay muchos que utilizan jabones especializados y yo le digo, es mucho mejor el jabón entre más ordinario sea, porque tiene una mejor acción detergente. Entonces se debe lavar con el jabón que tengamos a la mano, el normal. No necesitamos jabón especializado ni nada de eso. Entre más ordinario, más acción detergente tiene. La otra cosa importante es que no debemos usar soluciones que contengan alcohol, porque el alcohol, en vez de ayudar en la eliminación del virus, lo que va a producir es que se pegue más rápido a las terminaciones nerviosas y ahí no hay nada que hacer. Entonces, proscrito todo lo que tenga alcohol, por ejemplo, isodina en solución, yodopovidona con alcohol, todo eso proscrito. ¿Sí? Entonces, aconsejar siempre el lavado de mano y la consulta inmediata en donde se vuelve a lavar la herida, se valora al paciente de acuerdo al riesgo que tiene para decidir si se le coloca vacuna antirrábica o vacuna y suero. Entonces, esto es la valoración que tiene que hacer el médico cuando llega un paciente mordido o lamido o arañazo, etcétera, por un animal probablemente contagiante de rabia. Yo tengo que catalogar la exposición como leve o como grave. Cuando una exposición al virus de la rabia es leve, cuando es una mordedura única en un área cubierta porque la ropa protege o el calzado protege, cuando hay una lamedura de piel lesionada, a veces que ponemos al animal para que lama las costras hemáticas y suponiendo de que curan más, es una tradición muy rural, o que no haya, que es un animal doméstico que yo, o que puedas, perdón, que es un animal doméstico pero no observable, o sea, un perro de la calle pero que yo no puedo saber cuál es el perro, puedo observarlo, ¿sí? Pero aquí le da lo leve, es el hecho de que sea en un área cubierta y que sea, digamos, la probabilidad de que haya inoculado mucha cantidad de virus es poca. Entonces, por esa razón, ¿qué se debe hacer? Se debe aplicar la vacuna antirrábica y hacer el lavado y la atención de la herida. Esa es una exposición leve. Pero ¿qué pasa? Que yo puedo tener una exposición grave. ¿Cuándo una exposición es grave?
cuando la mordedura ocurre en cualquier área del cuerpo cubierta o descubierta, cuando la lamedura ocurre en mucosa o en piel lesionada, en un animal que es o rabia confirmada por laboratorio, a veces uno se entera porque no, es que tal perro se lo llevaron los de zoonosis y estaba con rabia, murió de rabia ya mientras lo observaban. Y resulta que se ve, pero ese lamió a fulanito hace 14 días, hace 7 días, mordió a tal perro. Bueno, hay que estar atento a esa situación. O algún animal silvestre salvaje, incluidos los roedores, como por ejemplo los chigüires en las zonas del llano, por ejemplo. O animal que tenga síntomas compatibles de rabia, como por ejemplo que ataca sin provocación, que tenga dificultad para deglutir el agua, que tenga una parálisis del tren posterior, es decir, que las paticas posteriores no las puedan dar bien. Entonces, ojo con las mordeduras en esa área. Cuando también hay una exposición grave, cuando el paciente tenga varias mordeduras en cabeza, en cara y en cuello, cuando tenga mordeduras múltiples, o cuando la lamedura en la mucosa sea causada por un animal callejero, que a veces uno acaricia a los perritos. Bueno, mucho cuidado con eso. Siempre que tengamos esas situaciones se considera una exposición grave al virus de la rabia y el paciente requiere de la aplicación de vacuna y de suero antirrábico como tratamiento específico. ¿Cómo se utiliza el suero antirrábico? Entonces, el suero antirrábico hay que mirar que existen dos posibilidades. Un suero heterólogo, que es producido en equinos, en caballos, y un suero homólogo. El suero homólogo es el humano. Entonces, hay que revisar siempre la etiqueta de cuál de los dos tenemos, porque la dosis cambia. Si tengo un suero de origen equino, la dosis es 40 unidades por kilo, pero si tengo un suero homólogo, es decir, humano, la dosis es de 20 unidades por kilo. ¿Dónde se aplica este suero antirrábico? Se aplica en los alrededores de donde ocurrió la mordedura. Esto se aplica solo una vez y se hace allí con el fin de evitar, de neutralizar el virus para que no se pegue a las terminaciones nerviosas. Entonces es importantísimo, uno, que diferenciemos los tipos de suero que tengamos disponible. En este momento es más fácil conseguir el suero homólogo o de origen humano y saber que la dosis es 20 unidades por kilo de peso. O sea que un paciente que pese 20 kilos, necesariamente tenemos que ponerle 400 unidades y eso es lo otro que hay que ver. Generalmente 5 mililitros contienen 200 unidades. Entonces, un chico que pese 400, que pese 20 kilos y que le voy a poner 400 unidades, seguramente voy a necesitar 2 de estas ampollas. Entonces, importante que miren qué suero es, si es equino humano, para poder decidir la dosis y poder saber la cantidad. Y esa cantidad que voy a aplicar, la voy a aplicar alrededor de donde ocurrieron las mordeduras. Eso en relación con suero antirrábico. Ahora, otra de las inmunoglobulinas que utilizamos es la inmunoglobulina antitetánica. Vamos a tener alguna idea de cómo ocurre el tétano. Normalmente el Clostridium tetánico adquiere esta forma vegetativa, que es un bacilo gram positivo, esta forma con espora terminal en que se está convirtiendo en espora y esta espora completa. Esta sobrevive en estado de anaerobiosis, es decir, donde no hay oxígeno, y esta en estado de aerobiosis. Normalmente, el Clostridium tetani está en la materia fecal de animales mamíferos grandes, en el popó de los humanos, en el excremento de las vacas, de los caballos, etc. Y está en esta forma, en forma de esporas, para protegerse porque hay oxígeno. Pero cuando encuentra un ambiente anaeróbico, ¿cuándo encuentra un ambiente anaeróbico? Por ejemplo, en el muñón de un recién nacido, cuando empieza el proceso de momificación, allá hay anaerobiosis, por eso huele a feo. Y en heridas que tienen destrucción de tejidos, en heridas que tienen una gran cantidad de un ambiente anaerobio. Entonces, en esas heridas, ¿qué pasa? Que estas esporas se van a convertir en estas células vegetativas y esas células vegetativas o esas bacterias vegetativas son las que van a producir las toxinas y las toxinas son las que van a ingresar al cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Que
Si yo lo que quiero es evitar que ocurra el tétano, lo que voy a hacer es una profilaxis, o sea, una prevención. Entonces aquí puedo aplicar puedo aplicar la inmunoglobulina antitetánica en algunas situaciones. El elemento clave aquí es definir cuándo una herida es tetanogénica. Una herida es tetanogénica, es decir, que tiene todas las condiciones para que el Clostridium se produzca en una forma vegetativa que va a hacer la producción de toxina, cuando tiene alto contenido de material que contenga esporas. Por ejemplo, tiene alto contenido de estiércol o de tierra, etc. Y cuando la herida tiene condiciones de anaerobiosis, por ejemplo, mucho tejido desvitalizado, como el que vemos acá, o heridas contaminadas con algún cuerpo extraño, o fracturas con heridas o mordeduras en donde hay mucha isquemia, también puede haber anaerobiosis. Esas serían heridas tetanogénicas. Generalmente entendemos mal el concepto de tetanogénica. Entonces, a veces nos consulta, digamos, un enfermero que se estaba abriendo una hojilla de bisturí y se cortó. Entonces, que como es metal, vamos a ponerle la antitetánica. Resulta que esa no es una herida tetanogénica. Primero, que el objeto filoso es estéril y si es estéril es libre de esporas. Segundo, que la herida no es una herida leve, que no produce anaerobiosis porque es una herida en donde no hay pérdida de tejido. Entonces, esa persona no necesitaría, digamos, la antitoxina tetánica. Pero si me llega una persona, un niño, que estaba acompañando al papá al potrero y por alguna razón se puyó con un clavo de un palo que estaba caído y ahí había estiércol y todo, ese niño requeriría seguramente una intervención para evitar el tétanos. Entonces, ¿cómo se hacen las intervenciones basadas en las heridas tetanogénicas? Las heridas se deben clasificar en dos grupos, heridas limpias y las heridas tetanogénicas. Las heridas tetanogénicas fue las que les acabé de mostrar. Y tengo que mirar los antecedentes de vacunación. Si el paciente tiene esquema completo, con las 5 dosis, o sea, 2, 4, 6 meses, 18 meses y 5 años, no coloco nada. Siempre debo revisar que hace más de 10 años se puso la última dosis, entonces de pronto en este caso sí debo colocar una dosis adicional de vacuna. ¿Cuándo necesito poner antitoxina tetánica? Cuando tenga un esquema incompleto, menor de 3 dosis y sea una herida tetanogénica. Solo en esa indicación pongo la antitoxina tetánica. Siempre y cuando también coloque la vacunación. Tengo que completar el esquema de vacunación contra el tétano. Entonces, es la única indicación de poner antitoxina tetánica. Ahora, eso es para profilaxis, pero resulta que también la toxina tetánica puede ingresar por vía de las terminaciones nerviosas, irse hasta el cerebro y provocar entonces el tétano, que el tétano puede ser generalizado, localizado o cefálico. El más común es el generalizado, el menos común es el cefálico. Cefálico quiere decir que hay compromiso de los pares craneales. Y el tétano neonatal, ¿por qué se produce? El foco de entrada es el ombligo. Generalmente en las áreas rurales utilizan el crin de caballo para amarrar el ónfalo, para ligar el ónfalo. Y el crin de caballo, de la cola del caballo, ¿qué tiene? Tiene materia fecal ahí pegada. Yo les dije que en la materia fecal de los grandes mamíferos era donde había Clostridium tetani. Y yo lo coloco allí y en el momento en que corto el cordón empieza a momificarse, a entrar en un estado de anaerobiosis, se produce el estadio perfecto. Pasan 7 días, que es el tiempo que transcurre en que el niño en la toxina se vaya desde el ombligo hasta la columna vertebral y empieza a presentar los síntomas, porque él se va por vía nerviosa y ahí aparece el tétanos neonatal. Cuando aparece el tétanos neonatal es cuando nosotros ponemos el tratamiento. El tratamiento incluye una acción sobre las toxinas, que es detener la producción de la toxina, debridamiento de herida. Cojo el cordón, lo quito para que no sigan produciéndose más toxina y le pongo antibiótico, penicilina cristalina o metronidazol. Pero también debo inmediatamente colocar la antitoxina tetánica como parte del tratamiento para neutralizar las toxinas antes de que se adhieran al sistema nervioso.
Y obviamente debo vacunar siempre con toxoide tetánico a toda persona que le dé tétano cuando ya vaya saliendo, cuando ya salga de la enfermedad, porque la enfermedad del tétano no produce inmunidad. Es importantísimo eso. Y la acción sobre los síntomas, pues todo el soporte general de la vía aérea, etc. Entonces, conclusión, la antitoxina tetánica se utiliza para el tratamiento del tétanos y se utiliza para la profilaxis en los casos de heridas tetanogénicas en pacientes que tengan esquema incompleto de vacunación. En caso de profilaxis, se colocan entre 250 y 500 unidades. En el caso del tratamiento, se colocan entre 3.000 y 6.000 unidades en los mayores de un mes y en el caso de tétanos neonatal, 500 unidades. La mayoría de la antitoxina tetánica que tenemos en nuestro medio es la de Grifol, que viene 500 unidades en 2 cc, y esa es la que podemos aplicar en estos pacientes por vía intramuscular. Por último, difteria. De difteria, yo quiero que miren el mapa, que nos ubiquemos en Colombia y miremos dos cosas importantes. ¿De qué color es nuestro mapa? Y vemos que es de un color en donde tenemos buenas coberturas de vacunación. Pero miremos que no sucede así con nuestros vecinos. Nuestros vecinos tienen coberturas más malas que las nuestras. Miren a Venezuela y miren a Paraguay, que tienen cobertura muy mala de vacunación. Ahora miren también los cuadritos. Los cuadritos nos indican en donde hubo caso de difteria en el 2018. Obviamente en el 2019 se siguieron presentando y en el 2020 igual. Miren que nuestros vecinos Haití y Venezuela tienen casos de difteria, o sea que no es exótica. En Venezuela en el 2018 hubo 780 casos, en el 2019 algo similar, o sea, tenemos difteria en el vecindario. Entonces, estamos ante eso y es una enfermedad que no sabemos diagnosticar. No sabemos diagnosticar porque, miren, la difteria se puede presentar como una faringitis, pero miren la diferencia entre una faringitis bacteriana y una faringitis por difteria. En la faringitis por difteria se produce una membrana que si yo la arranco sangra. Es una membrana grisácea en comparación con esta que es un exudado. Yo le paso un copito o un hisopo y casi que se desprende por completo el exudado. En este caso no. Entonces, ojo con eso en esa faringitis. Ahora, la difteria que es respiratoria puede dar aquí en la faringe, puede dar aquí en la laringe, puede dar aquí en la nariz y los síntomas van a depender de eso. Pero también hay una difteria cutánea. O sea, ojo con esas úlceras que no sabemos la causa, puede ser una difteria cutánea. ¿Sí? El diagnóstico, obviamente, en este caso histopatología, en este caso el aislamiento del Corynebacterium difteriae, aquí también, y que en el laboratorio me logren determinar que es productor de toxina. ¿Qué otra cosa es importante de la difteria? Que además de esta forma de presentación así, pueden presentarse complicaciones como una parálisis palatina. Uno ve la úvula desviada hacia un lado, o el paciente que tiene una voz nasal, o que no puede tragar bien. Se le devuelve la comida por la nariz. Después de ver uno esa placa, quiere decir que hay un compromiso de los pares craneales, de esos pares craneales que están provocando esa difteria faríngea. Hay veces que esta toxina se va para el miocardio, se va para los nervios periféricos y generalmente la miocarditis ocurre en la primera semana después de haber visto esa placa o en los 2 meses siguientes a ocurrir a la placa. Ojo con esta forma de presentación. Es una enfermedad con la que no estamos acostumbrados, pero es importante sensibilizarnos. Pues, ¿por qué es importante y por qué lo estamos hablando aquí? Porque parte del tratamiento contra la difteria es la antitoxina diftérica o la inmunoglobulina antidiftérica, que en realidad son anticuerpos que se producen contra la toxina de la difteria, que es la que produce toda la enfermedad. La que se consigue es de uso equino, no está disponible en todos los PAI. Generalmente hay stock en 1 o 2 sitios en Colombia. Por eso el diagnóstico debe ser rápido para inmediatamente notificar y activar la búsqueda a través del PAI o a través de la persona encargada
porque generalmente toca mandarla a traer de otras ciudades, porque como es muy infrecuente que se produzcan entre nosotros, puede haber entonces la situación que no la haya permanentemente y hay que buscarla. Y la dosis oscila entre 20.000 a 120.000 unidades, dependiendo de si es leve o si es sistémica. Y la aplicación puede ser intramuscular o intravenosa, dependiendo de qué tan rápido quiera la acción. Obviamente, si yo tengo una enfermedad sistémica, debo poner 120.000 unidades y todo debe ser equino, todo debe ser endovenoso. Ojo que es equina y la posibilidad de eventos adversos existe. Entonces hay que estar muy atento. Importante que además de la antitoxina pongamos el tratamiento antibiótico, que bien puede ser penicilina procaínica o un macrólido. Entonces, la idea de estas diapositivas en relación con la difteria es sensibilizarlo ante la enfermedad y saber que como parte del tratamiento está la antitoxina diftérica. Muchas gracias y hasta aquí esta primera parte del encuentro sincrónico, que era esta exposición del cual ustedes tienen las diapositivas en el aula y de la cual pueden repasar y pueden mirar a ver. Importante algo, les dejo dos actividades no sincrónicas, que son una lectura sobre estas inmunoglobulinas. Está en un link al que ustedes pueden utilizar para llegar a eso. Es de la Asociación Española de Pediatría, que habla solamente de inmunoglobulinas contenidas dentro de los planes de inmunización y en donde está mucho de lo que yo le hablé en esta charla. Y asimismo los invito a que resuelvan un cuestionario basado en casos clínicos. Los casos clínicos es para que apliquen esto que vieron hoy acá. Entonces, ustedes sencillamente pueden tomar las diapositivas para ir resolviendo el caso clínico y de esta forma garantizamos que el aprendizaje se haya fijado de la mejor manera posible. Muchas gracias y bueno, quedo atento a preguntas. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta. Dice, doctor, en lo relacionado con el esquema de vacunación de los hombres, ya que ellos solo acuden a su vacunación cuando se lo solicitan en el trabajo, ¿cómo sería el esquema ideal para protección en población masculina de 15 años en adelante? Gracias. ¿En población qué, jefe? Masculina de 15 años en adelante. ¿General, población en general? Dice población masculina, sí señor, en general. Sí, o sea, pues no. en realidad quienes tenemos indicación de vacunarnos contra la hepatitis B después de la vacunación de niños son las personas que tenemos alguna profesión u oficio de alto riesgo. Por ejemplo, profesional de salud, sí o sí necesitamos tener la vacunación adicional al periodo de la infancia, ¿sí? Pero el resto de personas teóricamente no tendrían por qué tener esa vacunación adicional. Aclara la participante en lo relacionado con la toxoide tetánica. Con la toxoide tetánico. Entonces, un paciente, generalmente, nosotros tenemos buena cobertura de vacunación. O sea que generalmente estamos asumiendo que cuando nos llegan, tienen el esquema de vacunación completo. Si un paciente recibió todo el esquema completo de la infancia, es el equivalente que tenga más de 3 dosis. O sea, ya ese paciente no necesita inmunoglobulina. Si la herida es tetanogénica y han transcurrido más de 10 años de que haya tenido la última dosis, entonces se le aplica una nueva dosis de toxoide tetánico con el fin de despertar las células de memoria para que produzcan anticuerpos. Si el paciente tiene menos de 3 dosis y la herida es tetanogénica, entonces en ese caso sí se aplica inmunoglobulina antitoxina tetánica. Muchas gracias, doctor. Voy a aclarar, por favor, algunas de las inquietudes que están realizando en el chat en relación al enlace que menciona el doctor y las diapositivas. Recuerden que el curso tiene un componente sincrónico, que son los encuentros que estamos realizando, mismos que se están grabando y van a ir a la plataforma Moodle. El curso es virtual, por tanto, todo lo principal del curso está en la plataforma Moodle, al que ustedes pueden acceder con cédula y cédula en usuario y contraseña. Doctor, una pregunta.
Una persona no respondedora a inmunoglobulina antihepatitis B, ¿cuántas dosis deberían aplicársele para brindarle apoyo inmunológico? Bien, entonces una persona no respondedora es no respondedora a la vacuna. ¿Cómo sé que una persona no responde a la vacuna? Todos, después de habernos vacunados, o sea, me refiero los que tenemos que tener una vacunación adicional, los que estamos en riesgo por nuestro oficio, debemos tener 3 dosis de vacuna y al mes de haber recibido las 3 dosis debemos medirnos anticuerpos. Si los anticuerpos son inferiores a 10 unidades, se considera que tiene uno dificultad, que no está protegido, sencillamente. O sea, pude haberme vacunado, pero no estoy protegido. La inmunoglobulina antihepatitis B solamente se aplica si yo tengo una exposición de alto riesgo. No es que yo soy no respondedor, entonces voy para que me aplique la inmunoglobulina. No, no funciona así. Sino que si yo llego a tener un accidente biológico, es decir, llego a punzarme con alguna aguja de un paciente hepatitis B positiva, ahí me colocan la inmunoglobulina. Entonces, ¿y cuántas veces se puede colocar? Las veces que tenga accidente biológico, porque ya se determinó que esa persona no responde bien a la vacuna. Por eso la importancia que todos los profesionales de la salud sepamos si somos no respondedores a las vacunas de hepatitis B. Doctor, una pregunta que nos hace Sí. Luis Reyes. ¿Una persona mordida por un conejo puede considerarse como un accidente rábico? No, en principio. O sea, la respuesta es no, a no ser que haya circulación del virus en esa finca. ¿Me explico? Que tengamos perros que tengan rabia y que los perros cacen. Es decir, que tengamos todo el nexo epidemiológico para ello. Pero en lo normal, en lo rutinario, no. Les recordamos a todos, por favor, completar el enlace de asistencia que se ha compartido por el chat. Los animamos a que realicen preguntas. Pueden activar también sus micrófonos. De hecho, hay unos micrófonos activos en estos momentos. No sé si... Doctor Luis Miguel, buenos días. Muchas Buenos gracias. días, La que ha sido una charla muy interesante, importante, con grandes aportes. ¿Por qué le digo del conejo? Es que tengo todavía mucha duda porque al parecer el virus se desarrolla en las glándulas salivales, ¿cierto? Y no tengo bien claro si este animalito tiene glándulas salivales, porque si no tiene glándulas salivales, pues creo que en él no estaría circulante el virus, ¿verdad? El virus se desarrolla No, en glándulas salivales. el virus se desarrolla en glándulas salivales, sí es cierto. Los conejos tienen glándulas salivales, pertenecen a los mamíferos. No sé qué tan desarrollado no la tengan, pero no es por esa la viabilidad de la presencia del virus de la rabia. Es porque ellos en realidad no son tan buenos reservorios como sí lo es el perro, ¿sí? Y para que un animal como el conejo tenga rabia es porque de pronto lo mordió un perro con rabia. Entonces, por eso le hacía la alusión de que es importante determinar si hay circulación de rabia canina en ese escenario y si hay la relación de que el perro es un cazador de conejos o algo así. De resto, no. O sea, el conejo no es un buen reservorio de rabia. No sé si esto responde a la pregunta, Zuli. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, señor. Listo, Judith. Doctor, una pregunta. Sí, Una mujer ingresa con esquema toxoide completo, pero tiene una herida expuesta no limpia. ¿Se administra algún refuerzo? Entonces, ¿mujer embarazada o no embarazada? ¿Cómo es la cosa? Doctor, no dice, dice solo mujer. Por favor, Jenny, ¿es embarazada? La mujer que preguntas en este caso. Jefe dice que no embarazada.
No embarazada. Una mujer no embarazada, o sea, una persona cualquiera, sea mujer o sea hombre, ¿sí? Sí, señor. Lo mismo la pregunta es, si es colombiano y tiene un carnet completo, así sea de hace 10 años, si recibió todas las dosis, acuérdense que las dosis del esquema país son 5, que son 2, 4 y 6 meses, 18 meses y 5 años. Cuando una mujer tiene todo o una persona tiene esas 5 dosis, es como si tuviera más de 3 dosis del esquema. Lo que pasa quiere decir que ya ella produjo células de memoria. En caso de que tenga una herida limpia, no se hace nada. Si tiene una herida tetanogénica, se coloca una dosis adicional de toxoide tetánico para despertar las células de memoria. Y como tiene un esquema completo previo, no se coloca antitoxina tetánica. En el otro extremo tenemos, digamos, una migrante venezolana que llega, tiene 15 años, pero cuando uno revisa el esquema de vacunación de esa persona a los 15 años, no recibió sino una dosis de toxoide tetánico, la DPT de los 2 meses. Ella es un esquema incompleto. En el momento en que tenga una herida tetanogénica, como es un esquema incompleto, sí tengo que hacerle antitoxina tetánica más completarle el esquema de vacunación. Entonces ahí es el espectro en el que uno se mueve para tomar la decisión. Muchas gracias, doctor. La pregunta dice, si yo me vacuno para la hepatitis, pero me hago el recuento y siempre me sale menor, ¿qué debo hacer? Debe ir o solicitar consulta con infectólogo y que el infectólogo pediatra, el de adulto, perdón, lo catalogue como un no respondedor. Si es no respondedor, eso debe hacerse una notificación especial a la ARL para que la ARL lo sepa. En el momento en que ocurre una exposición biológica, ya ellos tienen ese conocimiento e inmediatamente debe fluir la prescripción de la inmunoglobulina. La invitación es a que todos tengamos anticuerpos antihepatitis B. ¿Qué pasa? Que yo me pude haber vacunado hace 10 años. En ese momento fui no respondedor. Fui respondedor y tenía muy buenos títulos, pero resulta que después de 10 años los anticuerpos van bajando y póngale que en este momento estén en 10 o 12. Yo respondo bien, pero en este momento tengo anticuerpos que no me protegen. Entonces, en mi caso, tendría que ponerme una nueva dosis para recuperar las células de memoria y volver a subir anticuerpos. Entonces, ahí no sería no respondedor, sino que los anticuerpos se fueron bajando y necesito volver a subirlos. Muchas gracias, doctor. Doctor, Siempre pregunta, Sí. cuando hablas que la persona que no responde y solo con una sola dosis de hepatitis B está bien o debe completarse el esquema de las 3 dosis? No, a ver, cuando una persona recibe las 3 dosis de vacuna, por ejemplo, yo tengo 20 años o 25 años, terminé medicina y voy a empezar a hacer el internado. Me aplico las 3 dosis de vacuna, ahora le siguen desde los primeros semestres. Un mes después de haber tenido yo las 3 dosis de vacuna, me mido los anticuerpos. Y los anticuerpos me dan en 1000 y pico. Maravilloso, o sea, me vacuné y estoy protegido. Ahora vamos a poner el caso contrario. Me vacuné y al mes de hacer la vacunación, mis anticuerpos dieron en 8. Se consideran anticuerpos protectores por encima de 10. Con ese 8 me deben enviar al infectólogo. El infectólogo puede tomar 2 opciones. O lo cataloga inmediatamente como no respondedor, o le pone un esquema de vacunación adicional. ¿Por qué? Porque hay veces uno se da cuenta de que el paciente sí responde, pero necesita un esfuerzo adicional. Entonces le pone otro esquema y vuelve y mide niveles. Si ya con un segundo esquema el paciente no sube anticuerpos, se considera no respondedor. Esa es la clasificación que todos debiéramos tener. ¿Soy respondedor o soy no respondedor después de la vacunación de hepatitis B? doctor, siempre se ha dicho que la aplicación del suero antirrábica es de aplicación estricta de los médicos.
La verdad es que no necesariamente tiene que ser por médico. Lo que sí debe ser es una decisión de las áreas en donde se va a aplicar con un registro de las áreas donde se aplicó. Me explico, si yo tengo la mordedura aquí en la mano, entonces sea el médico, la enfermera, y yo tengo que aplicar, póngale, hice el cálculo y son 2 centímetros, entonces aplico 1 centímetro de un borde y otro centímetro del otro borde en forma intradérmica o subcutánea. Yo debo registrar, si lo hizo el médico, lo debe registrar como un procedimiento médico, y si lo hace enfermería, como una nota de enfermería. Se aplica suero antofídico, 1 centímetro, aplicación entre intradérmica y subcutánea a cada borde del día, total aplicado 2 centímetros, que equivale a tantas unidades de suero antirrábico. Entonces, más que sea el médico o el enfermero, es quien lo sepa hacer mejor en esa aplicación y que haya un registro adecuado de esa aplicación, porque es a lo que nos hacen seguimiento si ocurre algo, ¿no? Gracias, doctor. Un niño que tenga las vacunas completas hasta los 5 años, se introduce un clavo, ¿se debe vacunar teniendo 9 años? O sea, el accidente del clavo ocurre a los 9 años. Si tiene 9 años, quiere decir que han transcurrido 7 años. Se considera una herida tetanogénica. Ese niño no se debe vacunar a lo sumo. Si la mamá no está completamente segura, porque tiene 9 años, han transcurrido 4 años desde que se aplicó a los 5 años la DPT. Entonces, tiene menos de 4 años o tiene 4 años todavía tiene anticuerpos y tiene buenas células de memoria. Entonces, en teoría, no se debe vacunar, porque está recién vacunado hace menos de 5 años. Doctor, quisiera saber si una rata es portadora de la rabia y mordió a una mujer de 21 años en el dedo pulgar del pie e índice de la mano, ¿solo se aplica la antitetánica? En principio lo mismo. Las ratas, como los conejos, no son reservorios habituales de rabia. Puede haber rabia en los casos de que hayan perros que hayan muerto de rabia o que tengan rabia en ese contexto, pero ellas por sí solas no son buenos reservorios. Gracias, doctor. Las inmunoglobulinas están indicadas para pacientes con VIH positivo. Claro que sí, igual. Como una persona normal, dependiendo de la exposición, no por ser VIH, sino por alguna de las exposiciones que tengamos. Gracias, doctor. Si una persona tiene una enfermedad autoinmune y se aplica las 3 dosis de hepatitis B, al tomar el recuento de anticuerpos, ¿se ve afectado el resultado? No, no necesariamente. Cuando un paciente dice que tiene el esquema Doctor completo. Ballesteros, ahorita lo llamo, estoy en un webinar. Cuando un paciente dice que tiene el esquema completo, pero no presenta carné de vacunación, ¿cómo procedemos en este caso? A revisar en el PAI de Internet. Esa es la mejor herramienta que tenemos ahora, el registro sistemático de la vacunación. La dificultad está con los migrantes venezolanos, que es difícil hacer la reconstrucción de las vacunas aplicadas, pero con la información del PAI en la nube nos es fácil llegar a esa definición en un niño colombiano. Gracias, no sé qué tanto utilizan la herramienta, pero para mí ha sido una herramienta muy importante, porque a mí aquí al hospital me llegan pacientes en esa situación, que la mamá tuvo una inundación y por tanto no se encontró absolutamente nada. Bueno, en fin. Doctor, otra pregunta, dice, ¿me podría decir el esquema de aplicación de la vacuna antirrábica y si en la embarazada se puede aplicar o en inmunosuprimidos? Bueno, la vacuna antirrábica es una vacuna viva, y como vacuna viva está proscrita en las mujeres embarazadas y está proscrita en inmunosuprimido, y debe evaluarla un infectólogo para considerar riesgo-beneficio dependiendo de la situación. Eso es lo primero.
La dosis va a depender de la vacuna que dispongamos entre nosotros. Hay vacunas hechas en cerebro de ratón lactante y hay vacunas hechas en células diploides humanas. Y dependiendo de eso, así se hace el esquema de vacunación y así están las recomendaciones en el protocolo de vigilancia. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta adicional y es con relación a la situación anterior y dice que cómo se procede si no se encuentran en el PAI-WET. Si no hay registro en el PAI-WET y si sucede como los venezolanos que no tienen carnet de vacunación ni cómo tener un soporte o evidencia de una vacunación previa. Pues es complicado porque ahí nos toca reconstruir la historia. Bueno, ahí hay unos interrogatorios que uno hace basado en la aplicación. Nosotros aquí nos damos las mañas con los residentes, como de hacerle el interrogatorio a la mamá, dice, en el periodo de recién nacido, ¿usted vio cuáles le aplicaron? Sí, doctor, es que le aplicaron una aquí en el hombro y otra aquí en el muslo. Pues ya uno sabe que es BCG y hepatitis B. E igual sigue haciendo con las otras. Y entonces él logra hacer un interrogatorio de reconstrucción. Es a lo que máximo puedo llegar y confiar en la información que tengamos de la mamá, en eso que estamos haciendo. No tenemos más preguntas en el chat. No sé si hay alguna pregunta adicional por parte de los asistentes en estos momentos. No, jefe, no aparecen más preguntas. No, no hay más preguntas en el chat. Tampoco veo aquí micrófonos encendidos. Doctor, entonces no nos queda más sino darle las gracias por tan excelente presentación y a los asistentes recordarles, por favor, realizar el ingreso a la plataforma Moodle para que puedan hacer el refuerzo de la ruta de aprendizaje en gestión y administración del programa ampliado de inmunizaciones. Y seguir contando con ustedes en los próximos encuentros. Muchas gracias. Listo. Gracias a ustedes. Buena tarde.